Buenos días, compañeros y docentes. Mi nombre es Jesús Antonio de la Cruz. En este video estaremos abordando el caso de Sacha Sokol, Introducción al estudio de la criminología, presentado por Jesús Antonio de la Cruz. Módulo 3, Síntesis criminológica. Incidente crítico. Perspectiva criminológica sobre la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. En este video abordaremos un caso que generó gran debate en México, el de la cantante Sasha Sokol, quien denunció una relación abusiva que vivió siendo menor de edad. Este caso no solo visibiliza la violencia contra niñas, niños y adolescentes, sino que también nos obliga a preguntarnos, ¿cómo se puede entender realmente este tipo de violencia? ¿Es suficiente una sola disciplina para explicarlo? La respuesta es no. Para comprender estos fenómenos complejos es fundamental un enfoque interdisciplinario donde distintas ciencias como la criminología, la victimología, la psicología, la sociología, la antropología y el derecho trabajen en conjunto. Tipos de violencia que experimentó Sasha Sokol. Uno de ellos es el abuso infantil o el abuso infantil y abuso sexual. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó que Sokol fue víctima de abuso sexual infantil. Aunque en su momento se socializó como un romance, la justicia mexicana determinó que se trató de una conducta ilícita debido a la minoría de edad de Sasha. Otro tipo de violencia que experimentó fue el grooming. Se ha señalado que Sokol fue víctima de grooming, una técnica de manipulación utilizada por adultos para ganarse la confianza de menores con fines de abuso sexual. Violencia psicológica y emocional. Sasha ha descrito la relación como asimétrica y abusiva, mencionando que el daño causado la ha acompañado durante toda su vida adulta. La manipulación ejercida por una figura de autoridad y de poder sobre un adolescente contribuye a una forma grave de violencia emocional. El daño moral. La demanda civil que ganó Sokol se basó en el daño moral sufrido, que incluye la afectación a su integridad psíquica, honor y sentimientos. La revictimización también es otro tipo de violencia que experimentó Sasha Sokol a través de comentarios en medios de comunicación y plataformas digitales que justificaban al agresor o cuestionaban su testimonio. Y por último, la violencia por asimetría de poder. El caso subraya la violencia ejercida mediante una marcada desigualdad de poder, o sea, un productor de 39 años frente a una artista de 14 años, lo que anula la posibilidad de un consentimiento válido. En junio de 2025 hubo un precedente histórico al confirmar la condena contra Luis de Llano por reparación del daño y establecer que los delitos de violencia sexual infantil son imprescriptibles en la vía civil. La importancia de la interdisciplinariedad. Desde la criminología, el caso de Sasha Sokol se analiza como parte de la cuestión criminal, que incluye no solo el delito, sino también las violencias estructurales. Este enfoque permite entender que no se trata de un hecho aislado, existen factores sociales, culturales y de poder, hay relaciones asimétricas entre adulto y menor. La criminología aporta una visión holística, es decir, integral, considerando múltiples factores que interactúan en la conducta delictiva. La victimología. La victimología es clave en este caso porque analiza el impacto psicológico y social en la víctima. Reconoce, reconoce procesos como la revictimización, define derechos como la verdad, justicia y reparación. En el caso de Sasha Sokol, muchas reacciones públicas evidenciaron cómo las víctimas pueden ser cuestionadas o culpabilizadas, lo que confirma la importancia de este enfoque. La victimología moderna no pregunta qué hizo la víctima, sino qué condiciones permitieron el daño y cómo evitarlo. Psicología criminológica. La psicología criminológica ayuda a explicar la manipulación emocional, el abuso de poder,
El impacto psicológico a largo plazo en relaciones con menores puede existir dinámicas como grooming, ya antes mencionados, que es el engaño y manipulación progresiva. También dependencia emocional, dificultad para identificar el abuso al momento. También permite analizar tanto al agresor como a la víctima dentro de su contexto. La sociología. La sociología en la criminología es clave porque permite entender que el delito y la violencia no surgen solo de decisiones individuales, sino que también de condiciones sociales, culturales y estructurales. Para explicarlo mejor, lo vinculamos con el caso de Sasha Sokol. ¿Por qué es importante la sociología en la criminología? La sociología aporta el análisis del contexto social en el que ocurre el delito. Esto incluye normas sociales, relaciones de poder, desigualdades, por ejemplo, edad, género, estatus, cultura y creencias. En criminología, esto ayuda a entender por qué ciertos delitos ocurren y se repiten en determinadas condiciones sociales. La antropología. La antropología aporta fundamental entender cómo la cultura influye en la normalización de ciertas conductas. Por ejemplo, relaciones desiguales pueden ser minimizadas socialmente, la fama o el poder pueden justificar comportamientos. Existen patrones históricos de desigualdad de género y edad. Este enfoque ayuda a ver que el problema no es solo individual, sino también cultural y estructural. Por último, el derecho. En el derecho finalmente establece qué conductas son delitos, cómo se sancionan, qué derechos tiene la víctima, en, qué, en casos como este el derecho enfrenta retos importantes, prescripción de delitos, pruebas en hechos antiguos, reconocimiento del consentimiento en menores de edad. Además, el derecho moderno busca incorporar la perspectiva de derechos humanos especialmente en la protección contra niñas, niños y adolescentes. En conclusión, el caso de Sasha Sokol demuestra que la violencia contra niñas, niños y adolescentes no puede entenderse desde una sola perspectiva. La criminología explica que el fenómeno, la victimología protege a la víctima, la psicología analiza las conductas, la antropología contextualiza culturalmente y el derecho busca la justicia. Por ello, es fundamental integrar estas disciplinas en un enfoque interdisciplinario y transdisciplinario. Solo así podremos comprender la complejidad de la violencia, evitar la revictimización, diseñar mejores políticas públicas y, sobre todo, proteger de manera efectiva a los niños, niñas y adolescentes. Entender estos casos no solo es una cuestión académica, sino una responsabilidad social.